Morien, debes prestar atención a cada palabra, porque lo que voy a compartir ahora podría cambiar por completo tu perspectiva sobre la vida y la eternidad al morir. Y en los minutos en que mi espíritu abandonó mi cuerpo, Jesús me condujo a una revelación que aún me hace temblar. No se trataba solo de mí, sino de toda la humanidad. Me mostró los 3 días de oscuridad que se avecinan y lo que sucederá poco después, cuando el juicio final se manifieste inevitablemente ante cada hombre y mujer. Vi la tierra cubierta de una oscuridad tan densa que parecía tragarse incluso el sonido de las voces. Vi familias desesperadas, corriendo de un lado a otro, tocando puertas que nadie podía abrir. Y en medio de este caos, una pregunta resonó con fuerza en mi interior. ¿Qué camino estás tomando? Porque después de estos días, solo habrá 2 caminos, y tú ya estás recorriendo uno de ellos. Quizás te preguntes si esto es solo una historia de miedo inventada, pero te digo con todo el peso de mi alma, no lo es. Vi con mis propios ojos lo que sucederá después de los 3 días de oscuridad, y lo que vi no me dejará dormir tranquilo hasta que lo comparta contigo. No hablo para crear pánico, sino para abrirte los ojos. Al despertar, aún olía a humo, aún oía gritos de desesperación, y la presencia de Jesús ardía en mi corazón como un fuego vivo. Me dijo: «Hijo, habla sin miedo, porque muchos se burlarán, pero los que escuchen tendrán luz en medio de la oscuridad. Y ahora te transmito esta palabra. No se trata de religión, ni de título ni posición, sino del destino eterno. Después del juicio, no habrá una segunda oportunidad. Solo habrá 2 destinos en luz, eterna u oscuridad sin fin». Durante esos momentos extracorpóreos, me di cuenta de algo que nunca había entendido con tanta claridad. El juicio no solo comienza al final, ya está sucediendo en cada decisión que tomamos hoy. Cada elección, cada palabra, cada pensamiento está construyendo el camino que seguimos. Los vi como caminos separados, uno iluminado por la gloria de Dios, el otro envuelto en densas sombras que nos alejaban de la vida. Vi a personas que creían estar en el camino correcto, pero que en realidad caminaban en la oscuridad porque ignoraron las advertencias. Y vi a otros que, a pesar de sus errores, estaban en el camino de la luz porque se quebraron y buscaron el perdón. Fue entonces cuando comprendí que la misericordia de Dios es infinita, pero el tiempo para elegir no será eterno. Cuando los 3 días de oscuridad lleguen a su fin, la línea se trazará de una vez por todas. Y esto es lo que más me impactó. Jesús me mostró que muchos serán tomados por sorpresa, no porque no escucharon, sino porque decidieron posponerlo. Vi a jóvenes decir: «Cuando sea mayo cambiaré». Vi a padres decir: «Cuando tenga tiempo, buscaré a Dios». Vi a familias decir: «Mañana nos prepararemos», pero ese mañana nunca llegó. Cuando la oscuridad lo cubrió todo, ya era demasiado tarde. Vi a gente llorando, intentando encender luces comunes, pero solo los hogares que habían preparado la llama de la fe permanecieron encendidos. La diferencia entre la vida y la muerte no estaba en la fuerza humana, sino en la obediencia para escuchar el llamado. Esta es la verdad que corta como una espada. No es lo que dices creer, sino lo que haces con lo que escuchaste. Así que te pregunto una vez más, ¿qué camino estás tomando? No hay neutralidad. O estás en el camino de la luz, que lleva a la presencia eterna de Dios, o en el camino de las sombras, que te aleja cada vez más de la esperanza. He visto el destino final de ambos caminos, y la diferencia es imposible de ignorar. Quienes estaban en la luz tenían paz incluso cuando todo a su alrededor se derrumbaba. Quienes estaban en la oscuridad clamaban sin respuesta, recordando cada oportunidad que habían rechazado. Jesús me mostró que el infierno no es solo un castigo, sino la consecuencia natural de vivir sin Él. Es el resultado de decisiones repetidas, día tras día, hasta que el corazón se vuelve demasiado frío para oír. Así que les suplico, no esperen los 3 días de oscuridad para decidir. No esperen el juicio final para descubrir qué camino seguían. Hoy es el momento de elegir. Hoy es el día en que la misericordia aún está abierta, cuando la gracia aún llama, cuando la sangre de Jesús aún cubre los pecados. Lo que Él me mostró no fue para infundir miedo, sino para despertar. Dijo: «Digan a mi pueblo que no duerma, porque la noche viene, y los que despierten verán mi luz». Por eso estoy aquí, compartiendo mi experiencia incluso frente a la incredulidad. Porque si tan solo una vida se transforma, si tan solo una familia se prepara, cada lágrima, cada dolor
y cada cicatriz que cargue con esta revelación habrá valido la pena. A medida que me adentraba más en esa visión, noté algo que me impactó profundamente en el silencio. No era solo la ausencia de sonido, era como si el cielo mismo se hubiera quedado en silencio. Durante los 3 días de oscuridad, todo parecía suspendido, como si el universo esperara la respuesta de la humanidad. Caminé por calles envueltas en oscuridad, y lo que más me impactó no fue la oscuridad en sí, sino la desesperación grabada en sus rostros. La gente gritaba, tocaba puertas y pedía ayuda, pero nadie respondía. Y en medio de este caos, había casas que brillaban con una luz tenue, no natural, sino espiritual. Eran familias que se habían preparado, que habían mantenido la fe, que obedecieron las instrucciones que Jesús ya había revelado. Fue entonces cuando comprendí que el silencio no era abandono, era una prueba, una revelación de quienes realmente confiaron en Dios, cuando ya no quedaba nada a lo que aferrarse. Vi claramente que el juicio final no ocurre de repente, se anuncia mediante señales que muchos optan por ignorar. La oscuridad que cayó sobre la tierra fue una de esas señales, una advertencia que dividió los corazones en 2 grupos, a los que creían y los que se burlaban. Jesús me hizo comprender que no se trataba de religión, sino de relaciones. El título no importaba, la posición social no importaba, la apariencia no importaba, solo importaba el estado del corazón. Vi a hombres poderosos llorando como niños, vi a líderes religiosos en pánico, y al mismo tiempo, vi a personas sencillas, de fe, humilde, sostenidas por una paz inexplicable. Esto me enseñó que no son las máscaras que usamos ante los demás las que nos salvan, sino la verdad que vivimos ante Dios. En el silencio de la oscuridad, to do, say, revela. La escena que más me impactó fue cuando oí a unos niños llorar afuera de una casa, rogando que los dejaran entrar. Pero adentro, la familia estaba arrodillada en oración, obedeciendo lo que les habían enseñado a no abrir las puertas, no ceder a la desesperación, porque la oscuridad traería engaño y voces que no provenían de Dios. Temblé al verlo, porque comprendí que muchos serían engañados por sonidos familiares, por voces familiares, pero que no eran más que trampas del enemigo. Entonces Jesús me dijo, los que confían en mí oirán mi voz y no serán avergonzados. Esta frase me quedó grabada en la mente. Sabía que necesitaba compartirla con ustedes, porque el enemigo se disfraza, intenta confundir, pero quienes tienen intimidad con Cristo saben distinguir entre la verdad y la mentira. Este discernimiento será vital cuando la oscuridad lo cubra todo. Mientras recorría la visión, vi el contraste entre el miedo y la fe. Por un lado, gente desesperada, aferrándose a cualquier cosa. Por el otro, familias cantando, incluso en la oscuridad, porque sabían que no estaban solas. Esto me enseñó que la fe no elimina la realidad de la oscuridad, sino que cambia por completo la forma de navegarla. Vi madres calmando a sus hijos diciendo, Jesús está aquí con nosotros, y efectivamente, su presencia estaba presente. Ángeles rodeaban las casas iluminadas, protegiéndolas de ataques invisibles, ahuyentando a demonios que acechaban como bestias voraces. El contraste era tan grande que dolía mi visión espiritual. Por un lado, caos absoluto. Por el otro, paz sobrenatural. Entonces comprendí que la diferencia no era suerte sino decisión. La preparación espiritual determinaba el resultado. Jesús me mostró que este silencio y esta oscuridad también eran un espejo del corazón humano. Muchos que vivían en constante ruido, distracciones y ajetreo, no soportaban enfrentarse a sí mismos cuando todo se sumía en el silencio. El juicio comenzaba allí, cuando cada persona tenía que afrontar la cruda verdad de su alma. Algunos no soportaban el peso de su conciencia, recordando cada oportunidad que rechazaron, cada advertencia que ignoraron, cada palabra de amor que desdeñaron. Otros, por el contrario, se derrumbaban, pidiendo perdón, entre lágrimas, y fueron recibidos por la misericordia de Dios, incluso en el último minuto. El silencio revelaba a quién conocía realmente al Padre, y quién solo fingía. No había forma de disimularlo, no había escenario, ni máscaras, solo la verdad, y esta verdad era la línea divisoria entre la vida y la muerte eterna. Y ahora, al traerte esto, necesito que entiendas que nos dirigimos hacia este momento, y cada decisión que tomes hoy ya te coloca en uno de 2 bandos. Puedes ignorarlo, reírte, fingir que no te importa, pero cuando llegue la oscuridad no habrá lugar para excusas. O tendrás luz en tu interior, o te consumirá la desesperación. Esta es la realidad que me han mostrado. No digo esto para infundir miedo vacío, sino para despertar tu alma
antes de que sea demasiado tarde. Necesitas preguntarte, ¿si los 3 días comenzaran hoy? ¿Cómo sería tu hogar? ¿Resistiría tu fe el silencio de los cielos? ¿Sabrían tus hijos a quién clamar? Esta es la pregunta que resuena, y solo tú puedes responderla. Necesito que entiendas lo que vi con absoluta claridad. Tras 3 días de oscuridad, la humanidad nunca volverá a ser la misma. 2 caminos se abrieron ante mí, y en ellos, Jesús me mostró el destino eterno de cada alma. El primero estaba iluminado por una luz que no provenía del sol, sino de la gloria de Dios mismo. Quienes lo recorrieron tenían paz, esperanza y un brillo indescriptible en sus ojos. El otro, en cambio, estaba cubierto por una oscuridad tan densa que se tragaba incluso los gritos, un camino de vacío, dolor y una ausencia total de esperanza. Y fue en ese momento que Jesús me dijo algo que me quemó por dentro: después del juicio, no habrá término medio. Cada hombre y cada mujer ya está eligiendo qué camino seguir, y pocos se dan cuenta. Estas palabras me atravesaron el alma como una espada, porque comprendí que la elección no se da al final, sino ahora, en cada detalle de nuestro día. Vi multitudes caminando por el sendero de luz, y era como si cada paso fuera ligero, sostenido por una fuerza invisible. Vi familias reunidas, padres sosteniendo a sus hijos de la mano, todos sonriendo, incluso tras enfrentarse a la oscuridad. Un canto resonaba en el aire, una alabanza tan pura que parecía fundirse con el aliento mismo del cielo. Era una alegría que no dependía de nada externo, sino de la presencia de Dios que lo llenaba todo. Jesús me mostró y dijo: estos son los que no se avergonzaron de mi nombre, los que me buscaron en secreto, los que mantuvieron la fe hasta el fin. Lloré ante esta escena, porque comprendí que cada oración ofrecida con lágrimas, cada renuncia hecha por amor a Cristo, cada batalla ganada contra el pecado, todo había valido la pena. Nada se olvidó, nada pasó desapercibido. El cielo registra cada acto de fe. Pero entonces mi mirada se dirigió al otro lado, y lo que vi me destrozó. El camino de oscuridad estaba lleno, pero vacío al mismo tiempo, lleno de gente caminando hacia la nada, sin esperanza alguna. Vi rostros familiares, gente que decía: algún día cambiaré. Gente que incluso había escuchado mensajes como este, pero se reía, los ignoraba o los dejaba pasar. Sus ojos estaban sin vida, sus manos temblaban, y cada paso era un peso. Vi líderes que engañaban, vi familias divididas, vi gente sencilla que creía tener siempre más tiempo. El camino era oscuro, y los gritos resonaban sin respuesta. Y fue entonces cuando Jesús me dijo: nunca planeé esto para ellos, pero eligieron caminar sin mí. Estas palabras me rompieron el corazón, porque comprendí que el infierno no se impone, se elige día tras día, con cada decisión de rechazar la luz. En ese momento, comprendí que nadie alcanza su destino eterno por casualidad. Cada oración que hacemos, cada perdón que ofrecemos, cada decisión de permanecer fiel, es como un ladrillo en el camino hacia la luz. Del mismo modo, cada mentira, cada orgullo que albergamos, cada vez que elegimos el pecado en lugar de la santidad, es un ladrillo en el camino hacia la oscuridad. El destino no es una sorpresa, es una consecuencia. Jesús me mostró que muchos viven como si estuvieran indecisos, pero esa indecisión no existe. Todos ya estamos en uno de los caminos, y es solo cuestión de tiempo hasta que el final se revele. Esta revelación me dejó sin palabras, porque me di cuenta de cuántas personas se engañan, creyendo que pueden elegir más tarde, cuando en realidad ya están eligiendo ahora. Y aquí está la parte más difícil de la visión Ambei, que muchos a quienes el mundo consideraba victoriosos, grandes e importantes, estaban en el camino de la oscuridad, perdidos en su propio orgullo. Y también vi que muchos a quienes el mundo despreciaba, los pequeños, los débiles, los invisibles, estaban en el camino de la luz, siendo recibidos como herederos de la gloria eterna. Fue en este contraste que Jesús me mostró la verdad, que lo cambia todo. No se trata de lo que el mundo piensa de ti, sino de lo que Él ve en tu corazón. Muchos que parecían victoriosos aquí terminaron derrotados, y muchos que fueron humillados aquí, se convirtieron en reyes ante el trono. Este es el poder de la justicia perfecta de Dios. Ante esto, sentí un inmenso peso, porque comprendí que todo el sistema de valores de este mundo es inútil ante la eternidad. Así que clamo ahora, con toda la sinceridad de mi corazón: ¿qué camino estás recorriendo? Esta no es una pregunta lejana, es la pregunta más urgente de tu vida. Puedes engañarte a ti mismo, puedes engañar a los demás, pero no puedes engañar a la eternidad.
Si los 3 días de oscuridad comenzaran hoy, ¿a qué camino serías llevado cuando todo terminara? Esta decisión no se tomará en el último momento, sino que ya se está construyendo ahora. Mientras haya vida, aún hay tiempo para cambiar de dirección. Pero no pospongas, no esperes, no confíes en el mañana. Jesús me mostró que la línea se trazará, y cuando lo haga, no habrá vuelta atrás. Hoy es el tiempo de la misericordia, hoy es el tiempo de la gracia, hoy es el momento en que puedes elegir el camino de la luz. Y si sientes en tu corazón que necesitas cambiar, este es el llamado de Dios para ti. Cuando Jesús me guió a mirar más allá de los 2 caminos, me mostró algo que me conmovió más que cualquier cosa que hubiera visto. Vi a gente llorando, no solo de dolor, sino por un arrepentimiento tardío. Recordaban las oportunidades que tuvieron para cambiar de vida, las veces que escucharon la palabra, las noches en que sintieron el toque del Espíritu Santo y aún así endurecieron sus corazones. Era como si cada recuerdo viniera como una flecha ardiente, recordándoles todo lo que podrían haber hecho de otra manera. Vi lágrimas brotar de rostros que ahora conocían la verdad, pero era demasiado tarde para actuar. Y Jesús me dijo, estas lágrimas no son de arrepentimiento que salva, sino de remordimiento que corroe. En ese instante, comprendí que el mayor peso del infierno no es solo el dolor, sino saber que la salvación estaba tan cerca y sin embargo fue rechazada. La escena que más me impactó fue la de un hombre que clamó, Señor, dame solo un día más, solo una oportunidad más, pero no hubo respuesta. Recordó las invitaciones que había recibido al arrepentimiento, las veces que sus amigos lo habían llamado a buscar a Dios, los mensajes que había escuchado, pero de los que se había burlado. Ahora, cada recuerdo era como fuego que ardía en su mente. Lloré al ver esto, porque comprendí que el tiempo de gracia es hoy, no mañana. Jesús me dijo, en mi reino no hay soluciones tardías, solo hay una decisión en el momento oportuno. Fue en ese momento que comprendí la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento. El arrepentimiento abre la puerta a la misericordia, pero el remordimiento solo expone el dolor de quienes perdieron la oportunidad. Esta es la dura verdad que muchos no quieren escuchar, pero es necesario decirla. No esperes hasta el último minuto para buscar a Dios, porque no sabes cuándo será ese último minuto. También vi a personas que llevaban un peso de orgullo en el corazón que les impedía reconocer sus errores. Incluso ante la condena, algunos intentaban justificar sus decisiones diciendo, fui bueno, ayudé a los pobres, hice lo que creía correcto, pero sus acciones eran vacías porque les faltaba una entrega sincera a Cristo. Jesús me mostró que la salvación no se compra con buenas obras, ni se alcanza mediante la religiosidad, sino que se recibe mediante la fe y la entrega total. Y cuando no se vive esta fe, toda obra, por hermosa que parezca, se convierte en polvo ante el juicio. Este fue uno de los momentos más dolorosos de presenciar, porque me di cuenta de que muchos confiaban en sus propias fuerzas, pero, al final, no tenían dónde apoyarse. El arrepentimiento tardío es como una puerta cerrada, que ningún esfuerzo humano puede abrir. Mientras recorría la visión, también vi a quienes se arrepintieron a tiempo, en vida, y la diferencia era abismal. Ellos también recordaban sus pecados, pero estos recuerdos fueron sanados por el perdón. Vi lágrimas que no brotaban de desesperación, sino de gratitud. Jesús me mostró que todo aquel que se arrepiente de verdad, incluso si lleva una vida llena de errores, encuentra misericordia ante Él. Fue en este contraste que comprendí el peso de la decisión en quienes dijeron sí a Cristo vivieron la verdad de la redención, y quienes dijeron no vivieron el tormento del remordimiento. No había término medio, ni justificación. Cada lágrima revelaba de qué lado del juicio estaba cada persona. Esto me hizo reflexionar. ¿Con qué frecuencia jugamos con la gracia, olvidando que la eternidad está en juego? Debo confesar que esta parte de la visión me destrozó por dentro. Vi a jóvenes que creían tener todo el tiempo del mundo, a ancianos que creían poder tomar decisiones a última hora, a padres y madres perdidos en las preocupaciones de la vida y olvidados de preparar sus corazones. Todos lloraban como quien despierta demasiado tarde de un sueño. Sus voces resonaban como un coro de dolor, pidiendo lo que ya no podían recibir. Fue entonces cuando comprendí que la mayor tragedia no es el sufrimiento del infierno, sino saber que podían estar en la luz. Este es el dolor que nunca cesa saber que la puerta estaba abierta y no entraron. Jesus me dio. Díganles que no lo dejen para mañana, porque mañana puede que no llegue. Y esa frase
resuena en mí hasta el día de hoy. Y ahora les transmito esta carga, no como quien acusa, sino como quien implora. No esperen un arrepentimiento tardío. No esperen sentir el remordimiento que corroe eternamente. Hoy la misericordia está disponible. Hoy la sangre de Cristo aún limpia los pecados. Hoy la puerta aún está abierta. No es demasiado tarde mientras haya vida, pero no confíen en el mañana, porque el mañana no está garantizado. He visto con mis propios ojos que cada alma será juzgada y no habrá excusas. Pueden engañar al mundo, pero no pueden engañar a la eternidad. El peso de la decisión es real y las lágrimas de remordimiento no traen salvación. Solo el arrepentimiento genuino, hecho en el momento oportuno, puede cambiar su destino. Y ese momento oportuno es ahora. Cuando mis ojos se dirigieron hacia el camino de la luz, no pude contener las lágrimas. Lo que vi superó cualquier belleza que hubiera experimentado en este mundo. Era como si cada color estuviera vivo, como si el aire mismo estuviera lleno de música, y cada nota fuera un cántico de adoración que se elevaba al trono de Dios. Vi familias reunidas tras años separadas por la muerte. Vi niños corriendo libres en campos dorados que brillaban como el cristal bajo la luz eterna. Vi rostros una vez marcados por el dolor, ahora iluminados por la paz. Y Jesús me dijo: aquí no habrá más llanto, no más lágrimas, no más muerte. Lo perdido será restaurado, y lo que parecía irreparable sanará para siempre. En ese momento comprendí que ningún sufrimiento en esta vida se compara con la gloria reservada para quienes permanecen fieles hasta el final. Vi multitudes cantando juntas, sus voces unidas como una sola. No había competencia, ni envidia, ni dolor, solo una unidad perfecta. El sonido no era fuerte ni ensordecedor, pero penetraba profundamente, sanando heridas que nadie jamás podría tocar. Vi a personas que en esta vida habían sido rechazadas, olvidadas y humilladas, pero que ahora estaban ante el Rey, vestidas de blanco, con una corona de victoria sobre sus cabezas. Jesús me mostró y dijo: estos son los que perseveraron, los que no se rindieron al mundo, los que eligieron mi verdad cuando era difícil de soportar. Sentí una calidez inexplicable, como si la eternidad misma hubiera abrazado mi corazón, y comprendí que la fidelidad siempre es recompensada, aunque aquí en este mundo parezca en vano. La siguiente escena fue aún más gloriosa. Vi ríos de agua viva fluyendo del trono de Dios, cristalinos y brillantes, y a su alrededor había árboles que daban fruto en cada estación, frutos que nunca se marchitaban y hojas que sanaban a las naciones. Vi gente alimentándose de estos árboles, y sus rostros se transformaron de pura alegría. Jesus me dijo: la vida eterna no es solo la ausencia de dolor, es la plenitud de todo lo perdido. Vi a madres que habían perdido a sus hijos en esta vida correr a abrazarlos de nuevo. Vi a parejas separadas por la muerte caminar juntas de nuevo. Vi a huérfanos ser acogidos en el regazo del Padre. No había lugar para la añoranza, porque no faltaba nada. Era como si cada vacío que llevamos aquí se llenara de una vez por todas. Al contemplar todo esto, me di cuenta de algo que me hizo llorar aún más. La luz no provenía del sol, ni de las estrellas, ni del fuego, sino de la presencia de Jesús, quien todo lo iluminaba. Él era la luz que nunca se apaga, el centro de la eternidad, el sustento de la vida. Vi multitudes acudiendo a sus pies, y cada vez que miraba a alguien, esa persona se transformaba, recibiendo paz, amor y un significado que nada en este mundo podría dar. Y Jesús me dijo: aquí, yo soy todo en todo, y nada fuera de mí es necesario. Estas palabras traspasaron mi alma como flechas de amor. Comprendí que la mayor recompensa de la vida eterna no son calles de oro ni coronas, sino la presencia viva del Cordero que gobierna para siempre. Fue en ese momento que comprendí el doloroso contraste entre la eternidad de la luz y la eternidad de la oscuridad que había visto antes. En el camino de la luz había risas, abrazos, celebraciones, canciones y una alegría infinita. En la oscuridad había llanto, arrepentimiento y la ausencia de esperanza. El contraste era tan grande que me dolía por dentro. Comprendí que no había nada más importante que estar en la presencia de Dios, nada más precioso que saber que la eternidad ya está garantizada. Y Jesús me dijo: diles que el precio ya está pagado, que la puerta está abierta, pero que solo quienes entren por fe tendrán acceso a esta gloria. Comprendí que la gracia es una oferta, pero debe aceptarse. El camino de la luz no se gana, sino que se recibe por la fe.
Y ahora comparto esto con ustedes, no solo como alguien que lo vio, sino como alguien que fue marcado para nunca olvidar. Necesito que entiendan, el cielo no es un mito, no es una idea lejana, es una realidad que espera a quienes eligen caminar con Cristo. He visto el gozo eterno de los salvos, he visto el abrazo que sana todo dolor, he visto la paz que ninguna guerra puede destruir, he visto el amor que ningún rechazo puede borrar. Y esta visión arde dentro de mí para decir, vale la pena resistir, vale la pena permanecer, vale la pena no rendirse, porque cada lágrima, cada oración, cada sacrificio será recompensado. El cielo es real y la luz eterna ya está preparada para todos los que confían hasta el final. Tras contemplar el camino de luz y la alegría eterna de los salvados, Jesús me guió a mirar de nuevo al otro lado, y lo que vi fue tan aterrador que me temblaron las piernas. Vi el camino de oscuridad extenderse ante mí como un abismo infinito. No había estrellas ni luz de luna, solo una densa oscuridad que ahogaba incluso los gritos. Era como si el aire mismo fuera pesado, sofocante, cargado de desesperación. Multitudes caminaban lentamente, algunas corriendo, pero sin rumbo, tropezando con las sombras que las rodeaban por todos lados. Vi rostros familiares, personas que en esta vida tuvieron oportunidades, escucharon la palabra porró Seirirán, se burlaron o simplemente la postergaron. Ahora, sus ojos estaban vacíos, sus labios murmuraban recuerdos de un tiempo que nunca volvería. Y Jesús me dijo, no hay esperanza aquí, porque yo no estoy aquí. La escena era tan dolorosa que apenas podía soportar mirar. Vi a hombres y mujeres llorando, intentando taparse los oídos para bloquear los gritos a su alrededor. Vi a niños aferrados a las piernas de sus padres, pero ningún abrazo podía consolarlos. El sonido era un coro interminable de dolor. Algunos gritaban pidiendo misericordia, otros maldecían, otros simplemente se lamentaban en profundo silencio, pero todos tenían algo en común, una total ausencia de esperanza. Era un vacío que los corroía por dentro, un dolor que provenía no solo de la oscuridad que los rodeaba, sino de saber que podrían haber elegido otra cosa. Jesus me, di yo, la condenación no es solo un castigo, es la consecuencia natural de vivir lejos de mí. Estas palabras me hicieron comprender que el infierno es, ante todo, la separación eterna del amor de Dios, ambigente intentando escapar, corriendo hacia algo que nunca llegaba. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si los arrastraran cadenas invisibles. Vi sombras rodeándolos susurrando mentiras, recordándoles todo lo que habían hecho, repitiendo las palabras que habían usado para rechazar la verdad. Era como si cada pecado, cada mala decisión, resonara eternamente en sus mentes. El tormento no era solo físico, era espiritual, psicológico, una tortura de la conciencia que no se acallaba. Vi a personas que en esta vida parecían tan fuertes, tan seguras de sí mismas, ahora reducidas al llanto y la desesperación. Y en este contraste, comprendí que todo orgullo humano es polvo ante la eternidad. Quienes se exaltaron aquí, cayeron impotentes allí. Al contemplar, vi algo que me quebrantó aún más. Muchos clamaban a Jesús, pero no había respuesta. Clamaban su nombre, pero no como quienes lo amaban, sino como quienes querían escapar del sufrimiento. Era demasiado tarde. Vi a gente intentando recordar oraciones que oían de niños, pero las palabras salían vacías, sin vida. Otros citaban versículos que habían aprendido, pero sin fe, sin arrepentimiento, y cada intento era como un cuchillo que se les clavaba aún más en el corazón, recordándoles que tuvieron la oportunidad y la desperdiciaron. Jesus me dijo, te llamé tantas veces, estuve a la puerta tantas veces, pero elegiste no escucharme. Estas palabras resonaron como un trueno en mi alma. Ahí comprendí que el peor dolor de la eternidad en la oscuridad es saber que la puerta estaba abierta y no entraron. La oscuridad que vi no era solo la ausencia de luz, era la presencia del mal. Vi figuras horribles moviéndose entre la gente, susurrando, riéndose de su dolor, alimentándose de su desesperación. Eran demonios, ahora libres para atormentar sin límites, porque ya no había protección divina allí. Vi gente siendo empujada, arrastrada, atormentada, y no había nadie que los defendiera. El contraste con el cielo era insoportable. Donde antes había visto ángeles custodiando familias, ahora veía seres malvados, celebrando la ruina eterna. Y Jesús me dijo, por eso morí en esa cruz, para que nadie tuviera que estar aquí. Pero muchos lo rechazaron. Y este fue el resultado. Se me rompió el corazón,
porque comprendí que no era la voluntad de Dios que estas personas estuvieran allí, sino que ellas mismas lo habían elegido. Y ahora te hablo con todas mis fuerzas, no esperes para decidir de qué lado estarás. Lo que vi en la oscuridad es real y no se lo deseo a nadie. No hay descanso, ni alivio, ni respiro. Es un dolor infinito, una conciencia sin escapatoria, una separación sin retorno. Pero también vi que hoy todavía es tiempo de cambiar. Mientras haya vida, hay oportunidad de arrepentimiento. Hoy Jesús llama a la puerta, ofreciendo luz, ofreciendo perdón, ofreciendo salvación. Pero es tu decisión. No te equivoques, nadie va al infierno a la fuerza. Cada persona construye su propio camino con las decisiones que toma. Vi ambas realidades ante mis ojos y no hay comparación. Por eso, te imploro en Elish, la luz, Elish, la vida. Elige a Jesús mientras aún hay tiempo. Mañana puede ser demasiado tarde. Tras ver la gloria de la luz y el tormento de la oscuridad, comprendí que la visión no era solo para mí. Fue un llamado de Jesús para que me acercara hoy a ti y te preguntara, ¿qué decisión tomarás? No me refiero a una elección lejana, algo que solo se decidirá después de la muerte, sino a algo que ya está sucediendo ahora, en este preciso instante en que escuchas este mensaje. Cada gesto, cada palabra, cada pensamiento ya está moldeando el camino que recorres. Vi claramente que nadie llega al cielo por casualidad, ni nadie cae al infierno por error. Todos elegimos, y cada día esa elección se confirma. Jesús me dijo, hijo, hazme saber que la neutralidad no existe. Quien no elige por mí, ya ha elegido contra mí. Esta verdad es dura, pero liberadora, porque nos muestra que no hay lugar para la indecisión. Sé que quizás pienses, pero aún no estoy listo. Aún necesito resolver algunas cosas. Aún quiero disfrutar más del mundo. Pensaba lo mismo antes de esta experiencia, pero ahora te lo digo con lágrimas en los ojos. Esta es la mayor mentira que el enemigo le dice a la gente. El mañana no está garantizado. He visto jóvenes que creían tener años para cambiar, y he visto personas mayores que creían que podían decidir en el último minuto, y todos se equivocaron. El tiempo de gracia es ahora. Jesús me mostró que el arrepentimiento tardío no abre puertas, solo genera remordimiento. Y por eso necesito hablar claro. No esperes a sentir el peso de la oscuridad para clamar por la luz, porque cuando lleguen los 3 días, el silencio del cielo pondrá a prueba si tu fe es verdadera. La decisión debe tomarse mientras la puerta aún esté abierta. Lo que me impactó fue darme cuenta de que la decisión no se trata solo de dónde pasaremos la eternidad, sino también de cómo afrontaremos esta vida. Vi a personas que, incluso aquí en la tierra, ya vivían en paz porque caminaban con Cristo, mientras que otros vivían en tormento, incluso rodeados de riquezas, porque estaban lejos de él. Jesus me dijo, el camino al cielo empieza aquí, y también el camino al infierno. Esto me hizo temblar, porque comprendí que no es solo un asunto futuro, es una realidad presente. Cuando eliges perdonar, caminas en la luz. Cuando eliges amar, caminas en la luz. Cuando eliges entregarte a Jesús, das pasos firmes hacia el cielo. Pero cuando eliges endurecer tu corazón, cuando albergas odio, cuando vives sin fe, ya das pasos hacia la oscuridad. Esta es la decisión diaria que forja tu destino eterno. Mientras Jesús me mostraba todo esto, vi una multitud ante 2 puertas. Una estrecha, casi oculta, pero que conducía a un camino iluminado. La otra, ancha, atractiva, llena de voces que llamaban, pero que conducía al abismo. Vi a la gente dudando. Algunos miraban hacia la puerta estrecha, pero eran arrastrados por la multitud hacia la ancha. Otros decidieron con valentía, incluso solos, y entraron por la puerta estrecha. Jesus me dijo, pocos son los que la encuentran, pero los que entran nunca se arrepienten. Esta escena me hizo llorar, porque vi que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas que quieren arrastrarnos. Y comprendí que se necesita determinación, se necesita fe, se necesita valentía para elegir el camino de la luz. No es el más fácil, pero es el único que lleva a la vida. Fue en ese momento que Jesús me habló con una voz tan firme que nunca olvidaré. Dile a mi pueblo que hoy es el día de la decisión, no mañana, ni pasado mañana, hoy. Estas palabras resonaron en mi corazón como un grito urgente. Comprendí que cada vez que posponemos las cosas, el enemigo nos ata aún más a la oscuridad. Vi a personas que creían estar seguras porque asistían a la iglesia, pero eran frías por dentro. Vi a otros a quienes nadie valoraba,
pero que tenían una llama viva ardiendo en su interior. Y Jesús me dijo: no miro las apariencias, miro el corazón. Fue entonces cuando comprendí que el llamado no es a una religión, sino a una verdadera relación con Él. Esta es la decisión que lo define todo, a conocer a Cristo o no conocerlo. Y ahora te traigo esta visión con todo el peso y la responsabilidad que llevo. Puedes intentar posponerla, puedes fingir que no la escuchaste, incluso puedes burlarte, pero en el fondo de tu corazón sabes que este mensaje es para ti. No es casualidad que lo estés escuchando ahora. Jesús está llamando a la puerta y depende de ti abrirla. La decisión es simple, pero profunda: seguir caminando sin rumbo o elegir la luz que nunca se apaga. He visto ambos destinos y puedo asegurarte, vale la pena elegir a Jesús, vale la pena entregarle tu vida, vale la pena permanecer firme incluso cuando todo parece desmoronarse, porque cuando llegue el juicio final, ya no habrá elección. Hoy la puerta está abierta, hoy la gracia está disponible, hoy es el momento de decidir. Mientras Jesús me mostraba los dos caminos, también me reveló algo que llenó mi corazón de esperanza. El verdadero arrepentimiento sigue siendo la llave que abre la puerta de la misericordia. Vi a personas que, incluso en esta vida, habían cometido errores terribles y cargado con una profunda culpa, pero en un momento de sinceridad, se derrumbaron ante Él, y en ese instante, el peso que los había aplastado se alivió, y fueron recibidos en el camino de la luz. Vi lágrimas correr por rostros previamente marcados por la vergüenza, y estas lágrimas se convirtieron en cánticos de gratitud. Jesus me dijo: no rechazo a un corazón contrito, no me aparto de quienes claman a mí con sincero arrepentimiento. Estas palabras ardieron en mi corazón como fuego, porque comprendí que, por muy lejos que uno haya llegado, mientras haya vida, hay una oportunidad de regresar. Vi personas que, a los ojos del mundo, no tenían ningún valor. Fueron rechazadas, olvidadas, humilladas, pero en el momento en que alzaron la vista al cielo y pidieron perdón, fueron envueltas por una luz tan intensa que sus heridas sanaron al instante. Jesús me mostró que el arrepentimiento no es solo decir palabras, sino entregar todo el corazón, sin reservas, sin máscaras. Vi hombres que cayeron repetidamente, pero que nunca se rindieron, y al final fueron recibidos por la gracia. Vi mujeres que cargaban con historias de dolor y profundas cicatrices, pero que encontraron completa restauración en Cristo. Esto me hizo comprender que el arrepentimiento no es señal de debilidad, es la mayor prueba de valentía, porque requiere reconocer que ya no podemos vivir sin Dios. Mientras observaba, comprendí que el verdadero arrepentimiento transforma no solo el destino eterno, sino también la vida terrenal. Vi a personas que antes estaban dominadas por el odio vivir en paz. Vi hogares destruidos ser restaurados por el perdón. Vi corazones endurecidos volverse tiernos. Jesus me dijo: el que se arrepiente no solo cambia su camino, sino también su naturaleza. Estas palabras resonaron en mí, porque comprendí que no se trata solo de evitar el infierno, sino de experimentar el cielo ya en esta vida. Cuando el arrepentimiento es genuino, produce frutos visibles: amor, compasión, fe y perseverancia. Y esto es lo que distingue el remordimiento del arrepentimiento. El primero llora por miedo a las consecuencias. El segundo llora porque reconoce la santidad de Dios y desea estar cerca de Él. También vi que el arrepentimiento debe ser inmediato. Muchos creen que pueden posponerlo para mañana, pero ese mañana podría no llegar nunca. Jesús me mostró los rostros de quienes pensaron en cambiar más tarde, que planeaban buscar a Dios cuando tuvieran tiempo, pero se sorprendieron con el final. Sus lágrimas eran de desesperación, no de esperanza. Y entonces Jesús me dijo: hoy es el tiempo aceptado, hoy es el día de salvación. Estas palabras resonaron como un trueno, porque comprendí que cada segundo cuenta. No se trata de religiosidad, no de rituals, se trata de abrir el corazón ahora, mientras aún queda aliento. Cada momento de espera es un riesgo eterno. Y si sientes este llamado ahora, es porque Jesús te ofrece otra oportunidad. El verdadero arrepentimiento también revela el carácter de Dios. Vi cómo se inclina con compasión para recibir a quienes se humillan. No vi desprecio ni acusación, vi los brazos abiertos. Jesús me mostró que la cruz fue el mayor acto de amor de la historia, y que cada gota de sangre derramada allí sigue clamando misericordia. Me dijo: morí para que no tuvieran que morir eternamente. Sufrí para que pudieran vivir. Estas palabras llenaron mi corazón de reverencia,
porque comprendí que el arrepentimiento no es solo un acto humano, es una respuesta al mayor sacrificio jamás realizado. Cuando reconocemos nuestro pecado y nos entregamos, no solo escapamos del castigo, le decimos sí al amor que nos alcanzó primero. Y ahora te pregunto, ¿qué impide tu arrepentimiento hoy? ¿El orgullo, el miedo, la vergüenza? He visto que todo esto pierde su poder ante la gracia de Dios. No hay pecado que Él no pueda perdonar, ninguna mancha que la sangre de Jesús no pueda limpiar, ninguna vida tan rota que no pueda ser restaurada. Pero debes decidir, debes rendirte mientras aún hay tiempo. El arrepentimiento es la llave que abre la puerta a la eternidad con Dios, pero esta llave debe usarse antes de que la puerta se cierre. Y estoy aquí para implorarte, no dejes para mañana lo que puede cambiar tu eternidad hoy. Después de ver el poder del verdadero arrepentimiento, Jesús me mostró algo que aún resuena en mi mente: a la urgencia de la preparación. Vi familias que escucharon la advertencia y se prepararon con fe, y vi a otras que se burlaron y fueron tomadas por sorpresa. El contraste entre ellas era tan grande que parecía imposible creer que vivieran en la misma realidad. En esos hogares preparados había paz, incluso cuando la oscuridad lo cubría todo. Se encendían velas, se rezaba y había confianza en la promesa, pero en los demás reinaba la desesperación. La gente corría en círculos, tocaba puertas, gritaba, pero no había respuesta. Jesus me dijo, la preparación no es miedo y desobediencia. Les advertí de antemano, para que nadie fuera tomado por sorpresa. Fue en ese momento que comprendí: si crees, te preparas. Quien no se prepara ya ha revelado que no cree. Vi que la preparación era doble en espiritual y práctica. Espiritual, porque solo la fe verdadera sostenía los corazones en medio de la oscuridad. Vi hogares donde se leía la Biblia en voz alta, donde resonaban los cánticos, donde la confianza en Jesús era mayor que el miedo a lo que había afuera. Eran hogares iluminados, no solo por velas, sino por la presencia de Dios, pero también había una preparación práctica. Jesús me mostró que muchos se burlaban de las simples advertencias al tener velas encendidas, tener provisiones, recluirse en oración. Estos detalles, que parecían pequeños, eran cruciales, porque la obediencia no solo se encuentra en las cosas grandes, sino también en las pequeñas instrucciones. Comprendí que no se trataba de acumular riquezas ni posesiones, sino de escuchar atentamente y hacer lo que se decía. El cielo valora la fe que actúa, no solo la fe que habla. Mientras observaba, vi a personas que tenían conocimiento, pero no lo pusieron en práctica. Oyeron, entendieron, pero decidieron ignorarlo. Cuando cayó la oscuridad, no estaban preparados, y su incredulidad les costó caro. Vi a otros que recibieron poca instrucción, pero decidieron obedecer, y su fidelidad fue recompensada con protección. Jesus me dijo, mi pueblo perece por falta de obediencia, no solo por falta de conocimiento. Estas palabras me conmovieron profundamente, porque comprendí que muchos hoy saben lo que hay que hacer, pero lo posponen para mañana. ¿Y si mañana no llega, cuántos estarán listos? Vi que la preparación no se trata de acumular poder, sino de la humildad para escuchar y obedecer. Esto me hizo comprender que Dios no exige perfección, sino entrega. No exige mucho, pero sí sinceridad. Vi que durante los 3 días, voces de afuera intentaban engañar a los de adentro. Vi gente tocando puertas, imitando las voces de sus familiares, pidiendo entrar. Pero quienes estaban preparados sabían que no podían abrir, porque Jesús ya les había advertido. La obediencia era el único escudo contra el engaño. Vi hogares donde las familias se unían en oración y ángeles los rodeaban, protegiéndolos de cualquier ataque. Pero también vi hogares donde no había preparación y el miedo se apoderó de ellos. Afuera, la oscuridad reía, se burlaba, engañaba. La diferencia entre la vida espiritual y la muerte estaba en la preparación previa. Jesus me dijo, diles que se preparen ahora, porque cuando comience, no habrá más tiempo para perseguirlo. Estas palabras resonaron como un martillo en mi corazón. Fue en ese momento que comprendí que la preparación espiritual no se improvisa. Vi a personas que intentaban orar en el acto, pero no tenían una relación con Dios, y sus palabras se perdían en el vacío. Otros, que cultivaban la intimidad día tras día, se fortalecían, incluso en medio del silencio celestial. Esto me enseñó que la fe no nace en un instante. Se construye con constancia,
Es como un músculo que necesita ejercitarse. Si no entrenas hoy, no tendrás la fuerza cuando llegue la prueba. Jesus me de yo. Los que me buscan en secreto brillarán en público cuando llegue la oscuridad. Esta frase se me quedó grabada, porque entendí que la preparación no se trata de religiosidad, sino de intimidad. Quienes tienen raíces profundas no se desploman ante la tormenta. Y ahora necesito preguntarte, ¿cómo está tu preparación? ¿Has estado buscando a Dios todos los días? ¿O has estado viviendo como si siempre hubiera más tiempo? ¿Has prestado atención a las advertencias o las has tratado como una exageración? He visto que no habrá excusa. Lo que hay que hacer es simple guardar la palabra, preparar tu hogar en oración, caminar en obediencia. No se trata de pánico, se trata de confianza. Jesús no revela para asustar, revela para... Pero la protección solo está garantizada para quienes obedecen. Vi la diferencia entre los que estaban listos y los que no, y confieso en el dolor de ver a los que no estaban preparados. Me marcó profundamente. Por eso, te imploro, no esperes a mañana, prepárate hoy, porque cuando caiga la oscuridad, ya será demasiado tarde. Tras ver el peso de la preparación, Jesús me llevó a contemplar algo que llenó mi corazón de esperanza, a la victoria final de quienes permanecieron fieles. Vi que, incluso en medio de la oscuridad, la luz de la promesa no se apagó. Vi familias cantando himnos en voz baja, incluso cuando el miedo intentaba acallar sus voces. Vi hombres y mujeres que permanecieron firmes en su fe, a pesar de haber sido burlados antes, ahora, sostenidos por una paz sobrenatural. Jesus me di yo, ninguno de los que confían en mí será avergonzado. Esta frase ardía en mí como fuego. Comprendí que la fidelidad puede parecer insignificante ante el mundo, pero ante el cielo es la llave que abre las puertas eternas. Vi a los fieles siendo guardados, no por ser perfectos, sino porque nunca dejaron de confiar. Vi que la promesa no era solo sobrevivir a la oscuridad, sino triunfar sobre ella. Mientras muchos desesperaban, los fieles estaban en paz. Mientras otros clamaban, los fieles oraban. A medida que la oscuridad se intensificaba, la llama de la fe ardía aún más en ellos. Jesús me mostró que la victoria no era la ausencia de lucha, sino su presencia en medio de la batalla. Vi a personas que antes eran débiles volverse fuertes porque aprendieron a depender del Señor. Vi que cada lágrima derramada en oración se convertía en fortaleza cuando llegaba la prueba. Esta fue la mayor revelación. Quienes permanecieron fieles descubrieron que la promesa nunca falla, porque quien prometió es fiel en cumplirla. Y su victoria no fue solo perseverar, fue brillar en medio de la noche más oscura. Mientras observaba, vi ángeles descender sobre los hogares de los fieles. Los rodeaban, custodiaban a las familias y repeleban ataques invisibles. Era como si cada oración se hubiera convertido en un escudo a su alrededor. Jesus me di yo. Quienes antes invocaron mi nombre ahora cosecharán la protección de mi mano. Me asombré, pues comprendí que nada de lo que hacemos en secreto es en vano. Cada clamor, cada acto de fe, cada renuncia silenciosa, se había convertido en un muro contra la oscuridad. Vi que la fidelidad no solo salva el alma, sino que también preserva el hogar. El enemigo intentó entrar, pero se lo impidieron. Vi demonios rugiendo afuera, pero no pudieron cruzar la barrera de la obediencia. Y comprendí lo que nos protege no son los muros humanos, sino la presencia de Dios que rodea a quienes le temen. La siguiente escena fue aún más gloriosa. Vi los cielos abrirse después de 3 días, y una luz dorada inundó toda la tierra. Vi a los fieles salir de sus hogares, llorando de alegría, alzando las manos al cielo y cantando a una sola voz. Era como si el universo mismo hubiera respirado de nuevo. La oscuridad no había triunfado. La promesa se había cumplido. Jesus me di yo, los que permanecen conmigo verán mi gloria. Esta frase me conmovió profundamente, porque comprendí que la victoria no era solo escapar del juicio, sino entrar en la gloria que viene después. Los fieles no eran solo sobrevivientes, eran vencedores. Atravesaron la oscuridad y salieron del otro lado con más fe, más esperanza y más amor que antes. Vi que la promesa también incluía recompensas eternas. Vi coronas otorgadas a hombres y mujeres que aquí eran despreciados, pero allá eran honrados. Vi lágrimas enjugadas por manos celestiales, dolores sanados de una vez por todas, viejas heridas desapareciendo para siempre. Jesus me di yo, nada de lo que has sufrido aquí será en vano. Todo sacrificio será recordado,
Toda batalla será recompensada. Estas palabras me hicieron llorar, porque comprendí que todo sacrificio en esta vida no es en vano. Incluso el más pequeño gesto de fidelidad se transforma en gloria ante el trono. La victoria final no fue solo un premio, fue la prueba de que el amor de Dios nunca falla, y quienes permanecieron fieles descubrieron que la eternidad vale cualquier precio. Y ahora les digo, con todo el peso y toda la esperanza que llevo, no se rinda. No importa cuánta oscuridad intente sofocarlos, no importa cuánto el enemigo intente intimidarlos, la promesa de Jesús es real. Él dijo que estaría con nosotros hasta el final, y no miente. La victoria final pertenece a quienes perseveran, a quienes eligen continuar incluso cuando es difícil, a quienes no se sueltan de la mano de Cristo. He visto con mis propios ojos que la promesa es verdadera, que el cielo se abre a los fieles, que la victoria es segura para quienes permanecen firmes. Así que les imploro, permanezcan en la oración, permanezcan en la palabra, permanezcan en la fe. Porque la gloria que vendrá será infinitamente mayor que cualquier dolor que hayan enfrentado. Tras ver la victoria de los fieles y la gloria de la promesa cumplida, Jesús me dijo algo que cambió para siempre mi perspectiva de la vida. Me dijo: hijo, no te guardes para ti lo que has visto, compártelo, porque muchos aún no lo han oído y necesitan prepararse. Estas palabras resonaron en mi corazón como una orden urgente. Comprendí que la experiencia no era solo para mi edificación personal, sino para convertirme en una voz de advertencia. Vi que cada minuto que permanecemos en silencio es una oportunidad perdida para que alguien se arrepienta. Vi los rostros de personas que podrían haber sido alcanzadas si alguien hubiera hablado, pero nadie lo hizo. Jesús me mostró que la responsabilidad no recae solo en los pastores o líderes, sino en todos los que han conocido la verdad. Al reflexionar sobre esto, vi una multitud frente a un reloj gigante, cuyas manecillas avanzaban más rápido de lo habitual. Era como si el tiempo se acortara. Algunos miraban el reloj con desesperación, otros simplemente lo ignoraban y permanecían distraídos. Jesús me dijo: el tiempo de gracia no será eterno. Diles que corran mientras aún haya tiempo. Esta escena me hizo temblar, porque comprendí que cada día es un regalo, pero también una cuenta regresiva. Vi que muchos están perdidos, porque creen que siempre habrá otra oportunidad. Pero cuando el tiempo se acabe, la puerta se cerrará y no habrá forma de volver a abrirla. La advertencia no es para mañana, es para hoy. Y nos corresponde a nosotros ser las voces que despierten a los que aún duermen. También vi que el enemigo se esfuerza por impedir que este mensaje se difunda. Intenta sembrar miedo, vergüenza y duda. Intenta hacernos creer que hablar de arrepentimiento y juicio aleja a la gente. Pero Jesús me dijo: no temas las reacciones, habla con amor, pero di la verdad, porque es la verdad la que te hace libre. Estas palabras me hicieron comprender que el silencio no es neutralidad, sino complicidad. Cuando no compartimos, permitimos que el engaño siga creciendo. Vi a personas que podrían haberse salvado si hubieran recibido tan solo una palabra, pero nadie les habló. Esta carga todavía me pesa, porque entendí que cada cristiano es un mensajero. Si no hablamos, ¿quién lo hará? Mientras observaba, vi una escena que me conmovió profundamente. Era como si multitudes caminaran hacia un abismo, distraídas por luces y música. Algunos incluso se rieron, otros estaban demasiado ocupados para entender a dónde iban, y solo unos pocos se quedaron al borde, gritando, intentando advertir, pero sus voces fueron ahogadas por el ruido del mundo. Jesús me dijo: por eso levanto testigos, para que nadie diga que no fue advertido. Lloré al ver esto, porque comprendí que el mundo se encamina rápidamente hacia el juicio, y muchos siguen ciegos. El abismo está por delante, pero aún hay tiempo para cambiar. Pero ese tiempo es corto, y la urgencia es real. Si no alzamos la voz ahora, será demasiado tarde. Fue entonces cuando Jesús me mostró que el Espíritu Santo está despertando un ejército de voces en los últimos días. Vi a hombres y mujeres sencillos, jóvenes y mayores, todos siendo levantados como mensajeros. No tenían grandes títulos, ni ocupaban puestos prominentes, pero tenían valentía y fe. Sus voces resonaban en calles, hogares, videos y mensajes, llegando a personas de todos los rincones de la tierra. Jesús me dijo: estos son los que no se avergüenzan de mí, a través de ellos, mi palabra se extenderá como fuego hasta los confines de la tierra. Esta escena me llenó de esperanza, porque comprendí que no estamos solos.
Hay un movimiento de Dios en marcha, y si elegimos permanecer en silencio, perderemos la oportunidad de ser parte de Él. Y ahora te hago un llamado, a no te guardes para ti lo que has oído, lo que has sentido, lo que has recibido. Compártelo con tu familia, tus amigos, tus vecinos. Habla con amor, pero habla con valentía. No esperes ser perfecto, no esperes saber todas las respuestas. Simplemente abre la boca y comparte lo que Jesús ya ha hecho en tu vida. Porque cada palabra puede ser la diferencia entre que alguien encuentre la luz o se pierda en la oscuridad. He visto que muchos se salvarán simplemente porque alguien eligió no callar. Por eso te digo, no dejes que el miedo te silencie. Eres una voz elegida para este tiempo, y el cielo se regocija cada vez que alguien elige compartir el mensaje antes de que sea demasiado tarde. Después de todo lo que he visto, la gloria de la luz, el tormento de las tinieblas, el arrepentimiento sincero, la preparación de los fieles y la victoria final, entiendo que no puedo terminar este mensaje de otra manera que mirándolos directamente a los ojos y diciéndoles, la decisión está ante ustedes ahora. No mañana, ni más tarde, ni cuando les apetezca, sino en este mismo instante. Jesús me mostró que la eternidad ya comienza aquí, y cada paso que damos es un ladrillo en el camino que elegimos. Necesito que entiendan, no hay neutralidad. O eligen la luz, o caminan en la oscuridad. Y no digo esto para infundirles un miedo vacío, sino para despertar en ustedes la urgencia de la vida eterna. Hoy el cielo está abierto, pero la puerta no permanecerá abierta para siempre. Sentí el peso de este llamado como nunca antes. Vi los rostros de quienes escucharon mensajes como este, pero lo pospusieron, y sus lágrimas resuenan en mi memoria como una advertencia para que nadie más cometa el mismo error. Jesus me dijo, diles que mi gracia es suficiente, pero que no jueguen con el tiempo, porque el tiempo no espera nada. Estas palabras me destrozaron por dentro, porque comprendí que cada segundo cuenta. Cada respiración es una oportunidad para volver. Cada latido es una invitación a elegir la vida. Y si sientes esta opresión ahora, si tu corazón se acelera no easy motion, es el Espíritu Santo llamándote. Él te dice, hoy es el día, ahora es la hora. No te cierres los oídos, no endurezcas tu corazón. También vi que la decisión no se trata solo de ti, sino de todos tus seres queridos. Vi familias salvadas porque una persona decidió creer. Vi niños encontrar la luz porque un padre o una madre se arrodillaron para orar. Vi hogares transformados porque alguien decidió no callar. Esto me mostró que tu decisión resuena más allá de ti. Puede cambiar generaciones. El diablo quiere hacerte creer que no vale la pena, que es demasiado tarde, que no tienes esperanza. Pero vi con mis propios ojos que no hay pecado. Mayo ere, que la gracia de Jesús, Él perdona, restaura, transforma. La sangre derramada en la cruz aún clama por ti, y Él está listo para recibirte con los brazos abiertos. Y aquí está la promesa en quienes eligen a Jesús, no solo escapan de la oscuridad, sino que reciben vida abundante, paz que el mundo no puede dar, un gozo que no depende de las circunstancias. He visto la eternidad de los fieles, y les aseguro que vale la pena. Cada sacrificio, cada lágrima, cada batalla ganada, será recompensada. Jesus me dijo, diles que lo que he preparado es mayo ere, de lo que ojos han visto, oídos han oído, o la mente humana ha imaginado. Esta es la esperanza que nos sostiene, la promesa que nos da fuerzas para seguir adelante. No se trata solo de escapar del infierno, se trata de abrazar el cielo, se trata de caminar con aquel que nos amó hasta el final. Esta es la verdadera victoria, y está ante ustedes ahora. Así que te hago la invitación más importante de tu vida, entrega tu corazón a Jesús hoy. No importa dónde estés, no importa lo que hayas hecho, no importa cuántas veces hayas fallado, Él te llama. Cierra los ojos por un momento, abre la boca y di, Señor Jesús, te entrego mi vida. Me arrepiento de mis pecados y elijo caminar en la luz. Estas palabras pueden parecer simples, pero si se dicen con sinceridad, cambian tu eternidad. Lo he visto suceder ante mis ojos. He visto a personas transformarse en el último momento porque le dijeron sí a Cristo. Y creo que hoy puede ser tu día de cambio. No esperes más, no te resistas más. Anda ese paso de fe ahora. Y para terminar, les dejo con este llamado: eligen la vida, eligen la luz. Elijan a Jesús, no caminen más en la oscuridad, no alimenten más el orgullo que los aleja de la gracia,
No carguen más con el peso que Él ya llevó en la cruz. Hoy es el día en que el cielo puede abrirse sobre ustedes. Hoy es el día en que su eternidad puede ser sellada en el libro de la vida. He visto ambas realidades ante mis ojos, y no hay comparación. El infierno es vacío y dolor, pero el cielo es plenitud y amor. Y la elección es suya. Así que les imploro, con todas las fuerzas de mi alma, digan sí a Jesús, mientras aún hay tiempo. Y cuando lleguen los 3 días, cuando se desarrolle el juicio final, estarán seguros en los brazos de aquel que prometió nunca abandonarlos. Esta es la esperanza, esta es la promesa, y esta es la decisión que lo cambia todo.